El video trata de cómo se determina la concentración de carbono en la superficie de un acero plano en un horno con atmósfera gaseosa adecuada para un tratamiento de carburización. Este tema no es abordado en las clases de licenciatura de metalurgia. Además, una hoja de Excel que usa las ecuaciones expuestas en este video se deja en la descripción. La atmósfera en un tratamiento de carburización está constituida por una mezcla de aire y un combustible, los cuales son quemados parcialmente para obtener monóxido de carbono e hidrógeno como constituyentes mayoritarios. La mezcla gaseosa se le conoce como endogás. En un reactor endotérmico se alimenta algún combustible, en este caso metano, y aire, que es constituido principalmente de oxígeno y nitrógeno. La combustión es exotérmica, pero en una segunda etapa, el metano se combina con el dióxido de carbono y agua producidos en la primera etapa. Estas últimas son reacciones endotérmicas. La composición gaseosa para carburización necesita un alto porcentaje de monóxido de carbono, que es el agente carburante, por lo que se requiere calentar el endogás a una alta temperatura por las reacciones endotérmicas de la segunda etapa, y para que no se precipite carbono en los catalizadores del reactor endotérmico. El endogás producido puede ser trasladado al horno de tratamiento por medio de adiciones en fracciones en volumen de nitrógeno, mostrado en la diapositiva por Fn de nitrógeno. La reacción que ocurre en el reactor del endogás se muestra en la diapositiva. El metano reacciona con una cantidad de oxígeno para producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno, metano y agua, es decir, los componentes resultantes de una combustión incompleta con reacciones reversibles entre productos y reactivos. Los coeficientes de los compuestos representan los balances de masa de carbono, hidrógeno y oxígeno. El parámetro D es introducido porque simplifica la matemática del cálculo y cambia la relación combustible-aire sin modificar la programación significativamente. Este parámetro es usado en el trabajo de Stickels, el cual se pone en la descripción del video y también es citado en la diapositiva. Las variables que no se conocen en este cálculo son la X y la Y. Sin embargo, se hace uso de las reacciones reversibles entre los productos para determinarlas por medio de cálculos termodinámicos que se explicarán en las siguientes diapositivas. Las presiones parciales de cada gas en función de los coeficientes estequiométricos son mostradas. La presión parcial es igual al coeficiente estequiométrico del compuesto entre la suma de todos los coeficientes estequiométricos de productos. Estas expresiones se pueden obtener por la ley de Dalton y considerando que la presión total es una atmósfera. La expresión de la suma total de moles gaseosas de productos es mostrada en la diapositiva. Sin embargo, Stickels propone incluir una fracción en volumen de nitrógeno como gas de arrastre para introducir el endogás al horno de carburización. En el ejemplo de la hoja de cálculo no consideraremos esta adición de gas de arrastre, pero sí se puede usar en las cantidades que el usuario modifica para un cálculo más completo. Si el parámetro D es igual a 0 y ninguna fracción de nitrógeno como gas de arrastre es considerada, entonces la suma de moles es igual a la expresión mostrada en la parte inferior de la diapositiva. Las presiones parciales de nitrógeno, metano y oxígeno son conocidas, por lo tanto, los balances de materia de carbono, oxígeno e hidrógeno conducen a 3 ecuaciones relacionadas con 5 incógnitas. Las dos variables faltantes son X y Y. Dos reacciones químicas son usadas para expresar equilibrios y determinar el valor de las dos variables faltantes. Se usan las expresiones clásicas de termodinámica para determinar la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, lado izquierdo de la diapositiva, y en función de la energía libre de Gibbs, lado derecho de la diapositiva. El álgebra para obtener la ecuación 1 se pone como anexo en la descripción del video. El segundo equilibrio químico usado para encontrar las variables X y Y se muestra en la diapositiva. La constante de equilibrio se expresa en función de las presiones parciales
y el valor de K2 se encontrará de la ecuación de la energía libre de Gibbs mostrada en la diapositiva anterior. El álgebra de la ecuación 2 resultante se deja como anexo en la descripción del video. Una vez encontradas las constantes X y Y, se determinan numéricamente las presiones parciales de monóxido y dióxido de carbono para calcular la actividad de carbono en la superficie del acero. La reacción de carburización es mostrada en la diapositiva. La constante de equilibrio se expresa en términos de las presiones parciales y la actividad de carbono en el acero. La actividad de carbono está determinada por la relación atómica carbono-hierro en el acero, variable YC, y la temperatura absoluta. Esta es una relación encontrada experimentalmente por Chipman y la referencia es dejada en la descripción del video. Con la temperatura y la actividad se tiene que determinar la constante YC, que está relacionada con la concentración de carbono en % en peso. Esta ecuación se tiene que resolver con un método numérico. La relación atómica se relaciona con la concentración de carbono en peso por medio de la expresión mostrada. Todas estas ecuaciones son necesarias para determinar la concentración en peso de carbono en la superficie del acero debida a una atmósfera gaseosa con endogás. La secuencia de cálculos se describirá directamente en el archivo de Excel con las expresiones aludidas en cada caso. Antes de empezar los cálculos, se requiere hacer una recopilación de datos termodinámicos de las especies químicas gaseosas que constituyen al endogás. Para tal efecto usamos el software HSC en su versión 6.0. Abrimos las bases de datos de entalpía, entropía y capacidad calorífica. Buscamos en la lista de fórmulas y seleccionamos elementos específicos. En este caso queremos desplegar los datos del metano, por lo que escogemos carbono e hidrógeno. Buscamos el metano en la lista de compuestos y requerimos se nos muestren los datos. En esta tabla se encuentran la entalpía de formación, la entropía de formación, ambas a 298 Kelvin, y las diferentes capacidades caloríficas con sus rangos de temperaturas. Cada una de las constantes se tiene que introducir en el polinomio mostrado y con eso se puede extraer la capacidad calorífica. La hoja de cálculo es dividida en 3 secciones. La primera contiene las instrucciones para el cálculo completo de la concentración en % en peso de carbono en la superficie de un acero, cuadro amarillo en la parte superior. En adición se tienen los datos termodinámicos de todas las especies en el endogás obtenidas del software. Se incluye el carbono grafito requerido en el equilibrio 3, la reacción de carburización. Estos datos están en la tabla abajo de las instrucciones. En la tabla se observa la entalpía y entropía de formación a 298 Kelvin. Además de los coeficientes de las capacidades caloríficas de todos los compuestos con sus rangos de temperatura. La expresión de la capacidad calorífica en función de la temperatura es mostrada en la fórmula. Los coeficientes deben ir multiplicados por las potencias de 10 mostradas en los espacios de etiquetado de cada coeficiente. La temperatura de cálculo es un dato requerido en la celda K8 y puede ser de 298 a 2000 Kelvin. Sin embargo, las temperaturas de carburización están entre 1100 y 1300 Kelvin. Moviéndose en la parte inferior de la hoja se presentan los equilibrios necesarios para calcular las variables X y Y de los balances de masa expuestos en las diapositivas. La reacción 1 tiene como reactivos al monóxido de carbono más agua para producir hidrógeno y dióxido de carbono. Se calcula la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs a 298 grados Kelvin. Las diferencias de capacidades caloríficas entre productos y reactivos se tienen que hacer cada que exista un cambio de capacidad de alguna de las sustancias en la reacción. Las entalpías a temperatura estándar y los cambios de capacidad calorífica son necesarios para calcular las energías libres de Gibbs a la temperatura de carburización.
El propósito de este video no es mostrar a detalle estos cálculos, sin embargo, se hará un video mostrando en detalle este cálculo de un curso de termodinámica en una de las reacciones de esta aplicación. Destacamos el uso de la función decisión sí para mantener la energía libre desde 298 hasta 2000 grados Kelvin. Los cálculos son repetidos con la reacción 2, que es el monóxido de carbono más hidrógeno. Producen metano y dióxido de carbono. Los cálculos de las reacciones 1 y 2 son necesarios para encontrar las constantes de equilibrio, las que a su vez conducen a encontrar las constantes X y Y. Las variables termodinámicas para la reacción 3, monóxido de carbono que procede a carbono en el acero y dióxido de carbono. Esta reacción es necesaria para obtener la concentración en peso de carbono en la superficie del acero. Las constantes de equilibrio son mostradas en las celdas K10 y K12. La ecuación mostrada en la diapositiva de la reacción 1 es usada y señalada en la obtención del valor de las constantes como ayuda extra en lo que se hizo en la hoja de cálculo. En la sección 2 de la hoja de cálculo se muestra el método numérico para encontrar las variables X y Y. Las presiones parciales para las dos reacciones presentadas en la sección 1 de la hoja de cálculo están en términos de las variables X y Y, porque el parámetro D es usado para modificar la cantidad de aire que es administrado en la quema incompleta donde se crea el endogás, y en este ejemplo se pone como 0. Celda K15. La relación entre aire y combustible es calculada también en la celda K17 con un valor de 2.4 y su fórmula es mostrada. La fracción nitrógeno de arrastre del endogás hacia el horno de tratamiento es mostrada en la celda K19 y en este ejemplo es dejada como 0. Este video es el método de solución para una relación de combustible-aire mayor o igual a 2.4. Para encontrar los valores de X y Y con dos ecuaciones que no tienen solución analítica, se tiene que proponer una Y arbitraria e introducirla en la ecuación 1. Con la Y establecida se puede encontrar la X en la ecuación 1 originada de la reacción química 1, de la cual el álgebra para obtenerla se expone en la descripción del video. La ecuación de segundo grado con respecto a X puede ser resuelta con la fórmula general para las mismas, pero solo se considera la parte negativa antes de la raíz en la fórmula general. La designación es mostrada desde la fuente original y no tiene justificación para esto por parte de los autores de este trabajo. Los valores de este cálculo fueron corroborados con los de Stickles y coinciden con la raíz que usa el término negativo. La fuente es puesta en la descripción del video. Una vez obtenida X, se sustituye este valor en la ecuación 2 originada en la reacción 2, de la cual el álgebra se presenta la descripción del video. Las expresiones de la ecuación 2 y el número de moles totales en el sistema es mostrado en la hoja de cálculo. Con los valores de X y Y propuestos, se procede a encontrar el valor donde la ecuación 2 cambia de signo negativo a positivo o positivo a negativo, es decir, donde la ecuación 2 sea igual a 0 y eso significa la intersección de las ecuaciones 1 y 2. El primer valor de la ecuación 2 se compara con el siguiente obtenido con la iteración para ver si hay un cambio de signo, es decir,
donde el valor de la ecuación 2 haya cruzado el valor de 0. Para tal efecto, se tiene que proponer un incremento del valor y. Como ayuda, se puso un marcador de color. Si los valores son positivos, tendrán que cruzar a negativos en la columna W. Los valores positivos se pondrán de color verde y cuando pasen a negativos, las celdas se hallarán de color blanco. Esto quiere decir que el cambio de color se encuentra la solución más exacta, debida a la aplicación del método numérico de dos variables, dos ecuaciones haciendo incrementos de la variable y. Para que se vea el cambio se modifican el valor inicial y el incremento de y con esto obtener el cambio de resultados en la ecuación 2 y el indicador de color, pero la solución se acerca al mismo valor. Se copian los valores de X y Y, donde el indicador de color cambia de verde a blanco, y se pegan en las celdas X8 y Y8. El cálculo de la actividad de carbono se puede dar en este momento con los valores de X y Y. En adición, la fórmula está expresada. El número de moles gaseosas del endogás se introduce en esta operación. En este cálculo se necesita la constante de reacción 3 para terminar de obtener la actividad de carbono. En la sección 3 se determina la concentración de carbono en la superficie de un acero plano. Con la actividad de carbono se calculará la relación atómica carbono-hierro, variable Yc, para así finalmente encontrar la concentración de carbono en peso. La ecuación para hallar la relación atómica carbono-hierro se presenta en la hoja de cálculo. Esta es una expresión determinada por Chipman y la referencia es señalada en la descripción del video. Esta ecuación no tiene una solución analítica, así que se aplica un método numérico para resolverla. El logaritmo de la actividad de carbono es un número determinado porque ya fue determinado y se pasa al lado derecho de la ecuación. El valor de la relación atómica carbono-hierro se encontrará cuando la ecuación tenga un valor de 0. Se propone un valor inicial para la relación atómica en la casilla AB7, y se seleccionan incrementos en la casilla AB10. Para verificar el cambio de valor de números negativos a positivos, vuelve a hacer uso de una ayuda visual en la columna AG. Se observa el número de iteraciones donde cambia el valor de YC, se copia este valor de YC y se pega en la celda AH8. Una vez pegado, se determina el valor de la concentración en % en peso con la ecuación señalada. De esta manera queda finalizado el cálculo. Este problema puede resolverse más rápido en softwares como Maple o MATLAB. En un futuro se colocará en la descripción una hoja de Maple que haga el mismo cálculo. Por favor, deja tus comentarios y suscríbete al canal. Asesorías medmex1995@gmail.com